Y si tiene sus Biblias, vamos a estar en el libro de Mateo 24 y verso 1. Vamos a empezar, vamos a orientarnos esta semana. Mira, yo tengo muchas cosas para decir. No sé cuánto tiempo durará esta serie. Hay muchas cosas que quiero tocar y he estado estudiando muchísimo. Pero esta es una introducción a los últimos tiempos. Y el título es ¿Cuándo estamos? Amén. No dónde estamos, sino cuándo estamos. Amén. Entonces vamos a leer estos versículos. Pueden ponerse de pie para leer la palabra de Dios en respeto al Señor. La Biblia dice en Mateo 24, son las palabras, bueno, todavía no, pero este es un acontecimiento de las palabras de Jesús y la profecía de Jesús. Es el discurso de Olivet, el monte de Olivet. Amén. Entonces, en verso 1 dice, voy a sacar, ¿puede avanzar? ¿Él va a estar? Él puede avanzar entonces. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ves todo eso? Refiriéndose al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O del fin de los tiempos. Amén. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor Jesús, ayúdame esta mañana, Señor, presentar este mensaje, la profecía de la Biblia a esa gente, Señor, tan amable, con hambre y sed para aprender más de ti, Señor. Unge mis labios y mi mente para explicarlo bien. En el nombre de Dios, Señor, necesitamos tu presencia en este lugar. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse de nuevo. Amén. Aleluya. Tenemos que preguntar eso. ¿Cuándo estamos? A menudo nos preguntamos en el coche, especialmente en viajes, ¿dónde estamos? Mi esposa siempre me está preguntando, ¿dónde estamos, mi amor? ¿Hemos pasado aquí antes? No, siempre estamos preguntando, ¿dónde estamos? Amén. Pero en relación con la profecía debemos hacernos otra pregunta importante, ¿cuándo estamos? Amén. Los discípulos le hicieron a Jesús una serie de preguntas similares e importantes en respuesta a una profecía de Jesús sobre la destrucción del templo y por extensión el Estado judío o el pueblo judío. Amén. Entonces, antes de profundizarnos, ¿puede seguir, ir al siguiente, Naya? Antes de profundizarnos, amén, en la profecía bíblica es necesario, antes de contestar estas preguntas, es necesario comprender algunos conceptos importantes. El primero es la definición escatología. ¿Hemos escuchado esta palabra antes? Ok. Ese es un término que vas a escuchar mucho, no en mis enseñanzas, pero quizás por videos de YouTube o otras predicaciones, va a escuchar esta palabra escatología. Y esta palabra proviene del griego eschaton, que significa las últimas cosas. ¿Ok? Por lo tanto, la escatología es el estudio de las últimas cosas. ¿Ok? Siguiente, Benaya, por favor. Segundo, el concepto del doble cumplimiento de una profecía.
En la Biblia, uno mismo mensaje o pasaje profético puede tener dos cumplimientos, no cuatro, dos. Dos cumplimientos distintos. Uno histórico, desde nuestra perspectiva, y otro mesiánico o escatológico. ¿Me entiende? Entonces, a veces decimos un cumplimiento cerca y un cumplimiento lejos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Oseas 11:1. La Biblia dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Vale? Entonces, históricamente, eso se refiere al éxodo. Al éxodo de la nación de Israel, de la esclavitud en Egipto, durante la época de Moisés. Y aquí se hace referencia a toda la nación de Israel como hijo de Dios. ¿Me entiende? Ese es un cumplimiento cerca o histórico. Pero su cumplimiento último, mesiánico, se aplicó al regreso de Jesucristo a Israel después, desde Egipto, tras la muerte de Herodes. Y por supuesto Jesús es el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Entonces, este es el cumplimiento último. ¿Ok? Ahora, podemos entender las palabras de Jesús en Mateo 24, que aplican tanto a la destrucción del templo como a la destrucción romana de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y también a la misma vez a los eventos del fin del mundo. ¿Me entiende? Tenemos un cumplimiento en 70 años después de Cristo. Hace 2000 años. Pero todavía esta profecía tiene validez para nosotros hoy en día. ¿Ok? Y eso es algo que pasa mucho en la Biblia. Vemos dos cumplimientos de una profecía. Amén. Y vamos a entender mejor lo que vamos a tratar hoy. ¿Ok? Y en las siguientes semanas. Finalmente, siguiente, Benaya. Finalmente debemos abordar la profecía con mucha humildad. Amén. Amén. Eso es importante. No voy a ponerme aquí y decir, yo sé completamente lo que dice la profecía de la Biblia. Y los pastores afuera están equivocándose. No. La verdad es, tenemos que abordar la profecía con humildad. ¿Ok? Algunos aspectos de la profecía no se pueden comprender plenamente hasta que suceden. Amén. Ok, algunos aspectos de la profecía son así. Entonces les enseñaré mi postura sobre profecías claves. Ok, como el rapto de la iglesia, la resurrección de la iglesia, el juicio final y más. Amén. ¿Cómo les parece? Pero otros pastores y ministros eruditos y piadosos tienen posturas diferentes. Y por razones de tiempo no podemos presentar todas estas ideas diferentes. Solo voy a presentar la mía. Amén. Ok. Mi trabajo es enseñarles y predicarles cómo yo interpreto las últimas cosas después de mucho estudio y oración. Y no permitiremos que las diferencias de opinión sobre doctrinas no esenciales nos dividen. Amén. Amén. La mayoría de las veces estos no son temas de salvación, pero sí afectan nuestra perspectiva sobre temas importantes, como la evangelización. También estos temas pueden afectar nuestra esperanza. Si no tenemos
un entendimiento claro de la profecía, podemos mirar las noticias y perder la esperanza, hermanos. Entonces necesitamos entender lo que dice la Biblia, ¿ok? Porque afecta nuestra vida diariamente. Aleluya. Ok, siguiente. Ok. Voy a hacer como un símbolo, este es como una sombra de algo que voy a explicar. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur se vio obligado a evacuar de las Filipinas ante el avance de las fuerzas japonesas sobre las islas. Y el presidente Roosevelt ordenó a MacArthur y a su familia que se marcharan para evitar ser capturados. Y antes de partir la isla de Corregidor, MacArthur prometió al pueblo filipino y a sus tropas: voy a volver. Es famoso esta citación de él. Voy a volver, simbolizando su compromiso con la liberación de Filipinas de las fuerzas japonesas. Y MacArthur cumplió esta promesa 2 años después, cuando desembarcó en la isla. Esta es la foto de su desembarcación. Amén. Él desembarcó en la isla de Leyte durante la invasión aliada, diciendo: pueblo de Filipinas, he vuelto. Amén. Y su regreso se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza y resiliencia durante la guerra. Amén. Y hace 2000 años, Cristo también hizo una promesa: voy a volver. Siguiente, Benaya, por favor. Aleluya. Y leemos esta promesa en Juan capítulo 14 y versos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, qué promesa del Señor. Y después de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, los cristianos de todas las épocas han esperado con ansias la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Por todos los siglos han sido perseguidos, hermanos, burlados, vilipendiados por esta convicción de la segunda venida del Señor y por su nombre. Y la gente dice, como en 2 Pedro 3 y 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso es lo que escuchamos hoy. Si el Señor va a regresar, ¿dónde está Él? Entonces, ¿por qué deberíamos pensar hoy que estamos más cerca de la venida del Señor hoy que los apóstoles? ¿Qué razón tenemos pensar así? Pues, bueno, yo diría primeramente 2000 años ha pasado. Entonces tenemos que estar más cerca. Pero hay razones más importantes aún. De manera más convincente, vemos que las profecías bíblicas se cumplen en nuestro tiempo, y porque vemos cómo profecías antes impensables podrían cumplirse. Hoy con la tecnología, con las noticias y todo. Entonces hoy yo quería examinar 4 profecías, pero no tenemos tiempo. Vamos a abordar algunas la semana que viene, pero solo vamos a abordar 2 profecías hoy. Amén. Pero primero tenemos que aprender, Benaya, siguiente, del día del Señor. Ok, yo necesito presentar un concepto importante en la Biblia. La Biblia menciona en varios términos el día del Señor casi 100 veces.
¿Ok? Entonces, ¿qué es el día del Señor? No es un día solo de 24 horas. Pero hay un evento importante y eventos importantes que encajan en este término, el día del Señor. Los escritores judíos de la Biblia dividieron, el tiempo a grandes rasgos en dos eras sucesivas. La era presente y la era venidera. Es incorrecto ahí. Venidera, la era venidera. Amén. Las profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento comprendieron que las dificultades, el quebrantamiento y el pecado de esta era presente o de este siglo, de este mundo, darían paso un día a una futura de bendición. Amén. Y Dios orquestaría una serie de eventos catastróficos, hermanos, en los que juzgaría la maldad y establecería una nueva era. En esa nueva era, Dios renovaría todas las cosas y reinaría en gloria a través de la nación de Israel. No de Madrid, no de Washington, D.C., desde Jerusalén en Israel. Por eso es importante que entendamos el Medio Oeste. Amén. Y esta aparición se conoce como el día del Señor. Ese día, marca la división entre la era presente y la era venidera. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Amén. En el Antiguo Testamento, las profecías sobre el día del Señor incluyen juicio, ira, castigo, fuerte, y un llamado al arrepentimiento. Y el profeta Joel, justo después de profetizar sobre el derramamiento del Espíritu Santo, en Joel 2, 28 y 29, profetiza sobre el día del Señor. Siguiente, Benaya. Joel 2, 30 y 32. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Sabemos nosotros y celebramos hace dos semanas, la profecía en Joel del don del Espíritu Santo. Se cumplió en el día de Pentecostés, el cumpleaños de la iglesia. Pero esta profecía que viene un versículo luego, todavía aún no se ha cumplido en lo que respecta a la venida de Cristo. ¿Entiende? Amén. Y puede leer el mismo acontecimiento en Hechos. Porque Pedro predicó eso. Ese es lo que dijo Joel. Estamos experimentando ahora mismo el Espíritu Santo que Joel profetizó. Y él siguió hablando y predicando sobre el día del Señor. Amén. Pero todavía no ha pasado. Amén. No hemos experimentado el día del Señor como último. Este cumplimiento último. Amén. El día del Señor será un tiempo de gran y terrible tribulación y juicio, hermanos. Este evento final, descrito tan vividamente en Apocalipsis y otros libros de la Biblia, a menudo se llama la tribulación. ¿Has escuchado este término? La tribulación. Escuchamos mucho la tribulación, el anticristo, todo. Realmente, las cosas de la tribulación están pasando durante el día del Señor. ¿Ok? Realmente este es
un término más de modo hoy para explicar la profecía. Pero bíblicamente la Biblia usa la palabra o el término día del Señor. Amén. Eso sin duda es un relato sobrio. Mira, no tenemos esperanza para el día del Señor en los términos del sufrimiento que va a causar la ira de Dios. No vamos a tomar gozo en ver el castigo del Señor sobre los hijos de desobediencia. Amén. No estamos esperando eso, porque reconocemos la necesidad de juicio y la purificación de este mundo presente. Y si tiene un estudio bíblico conmigo, hemos hablado de eso. La necesidad de juicio para limpiar y purificar la tierra antes del venida del Señor. ¿Ok? Antes que pueda el Señor inaugurar el mundo nuevo. Pero al mismo tiempo, el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia debe esperar con esperanza la segunda venida del Señor. Siguiente, Benaya. Colosenses 3 y 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Segundo Timoteo 4 y 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tanto los cristianos que han muerto como los que viven al regreso de Cristo resucitarán de entre los muertos, hermanos, tal como Cristo resucitó de entre los muertos. Y en este momento se conoce a menudo como el rapto de la iglesia. Y se menciona en Apocalipsis y varios otros libros de la Biblia. Y el creyente fiel en ese momento recibirá el resto de su herencia. Un cuerpo inmortal, hermanos, y incorruptible, hermanos. Hemos recibido con el don del Espíritu Santo el pago inicial de nuestra herencia. Pero todavía no hemos recibido toda nuestra herencia. Vamos a recibir el resto. Ese día, aquel día, voy a tener un cuerpo, una alma, una mente, un espíritu completamente santificado, renovado, inmortal. Aleluya. Voy a ser como Jesús es hoy en día. Y voy a vivir para siempre con Él. Y no solo eso, voy a recibir una corona de justicia y otras recompensas. Es por eso, y vamos a hablar de eso luego, es por eso todos tienen que aparecer antes el juicio de Cristo. No del trono blanco, pero de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ser salvos, pero vamos a recibir nuestras recompensas. Es por eso yo quiero trabajar. Me da ánimo trabajar porque yo quiero una casa grande en el cielo, hermano. Yo quiero caballos y una piscina, hermanos, una Maserati, no sé. Aleluya. Ahora, hermano César, Maserati, ¿qué? Bueno, todos tienen sus gustos, amén. Amén. Y en las próximas semanas vamos a abordar estos temas también. La resurrección, ¿ok? Y el rapto. La semana que viene, de hecho. Amén. Ahora, Benaya, siguiente. Vamos a hablar de las palabras de Jesús y las señales del fin. ¿Ok? Vamos a ver las profecías que nos informan que estamos realmente cerca de la segunda venida de Cristo o el día del Señor. En el monte de los olivos, en respuesta a las preguntas de los discípulos sobre la señal de la venida de Jesús y al fin de los tiempos, Jesús enumeró más que 4, pero hoy 4 categorías diferentes de señales por las cuales podríamos saber que su venida
estaba cerca, o está cerca. Amén. Número 1, y oyeréis, este es directamente de la Biblia, y oyeréis de guerras y rumores de guerras. Wow. Ojalá tuviéramos rumores de guerras y no guerras. Pero hoy escuchamos de guerras casi todos los días. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, es decir, desastres naturales. Y será como en los días de Noé, es decir, gente sin respeto por Dios. Desfalleciendo los hombres por el temor. Como dice en Lucas. Ok, por supuesto, siempre ha habido guerras, hambres, hambrunas y desastres naturales. Amén, sí o no. Siempre. Pero la frecuencia, estamos mirando la frecuencia y el impacto de esas guerras y desastres naturales en el mundo. No tienen parangón con ningún otro momento anterior de la historia. Por ejemplo, el siglo XX fue el siglo más violento de la historia del mundo. En la historia de humanidad, en términos de vidas perdidas por guerras y genocidios, atrocidades y diferentes cosas. Por la Primera Guerra Mundial y la Segunda, comunismo y otras cosas. Casi 100 millones de personas murieron durante el siglo XX. Espero que el siglo XXI sea mejor, pero no sé. Amén. Solo ahora, en la moderna de la cobertura 24/7, 365 de noticias y redes sociales como X. Mira, X, si algo pasa en un país, ¿sabe? Es Twitter antes, pero ahora es X, ¿sabe? No, nadie. Vosotros están mirándome como X. ¿Quién usa X? Está bien, no es pecado. Nadie. No. Él no. Ok. Pero X es como una plataforma de redes sociales y surgen rápidamente las noticias de las personas por las calles y todo. Entonces, a veces X sabe si algo está pasando más rápidamente que las noticias. Porque la gente está viendo algo y publicándolo por X. ¿Ok? Entonces, somos conscientes. Ok, he hecho aquí. Somos conscientes ahora mismo de muchas cosas que antes no sabíamos. Amén. Entonces, desde el año, si puede pasar, Panaya. Sí. Siguiente. ¿Qué está pasando aquí? Ok, no sé qué ha pasado. Ok, desde el año nuevo. No está bien, déjalo. Desde el año nuevo, ese es el 1 de enero de 2025, los desastres naturales han causado casi 6,000 muertes, 12,000 heridos y 150,000 desplazamientos de personas de su casa. Y eso solo incluye los eventos más significativos a nivel mundial. Ese es por 5 eventos, 5 desastres naturales. Murieron 6,000 personas. ¿Y por qué sabemos? Porque tenemos las noticias, tenemos redes sociales, sabemos de cada terremoto, sabemos de cada diluvio, sabemos de todas estas cosas. Antes del año, no sé, 1900, no sabíamos nada. Tuvimos que esperar los periódicos. No sabíamos nada, pero ahora podemos ver todo. En un instante sabemos todo lo que está pasando en el mundo. Y podemos verlo y escucharlo. Y tiene como una persona que reporte, informe de las noticias. ¿Cómo se llama? Una periodista.
una periodista allí. Eso es lo que está pasando. Están tirando, bombas. Nunca ha pasado antes, hermanos. Nunca había pasado. El mundo también está experimentando una pandemia de ansiedad y miedo. ¿Puede ser siguiente, Benaya? Puede ir atrás. En 2023, la Organización Mundial de Salud informó que los trastornos de ansiedad afectan 300 millones de personas en todo el mundo. Mira, en los Estados Unidos, un porcentaje de 40% se siente, de jóvenes en los Estados Unidos, se siente persistentemente triste y desesperanzado, según el informe del CDC en 2022. Y cada vez más profesionales, médicos notan un aumento en el número de pacientes con síntomas de ansiedad y recetan cada vez más medicamentos para esta afección. Hermanos, esto está sucediendo ahora. Pero la Biblia dijo, desfalleciendo los hombres por el temor. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Jesús. Estas son las señales que Jesús advirtió que vendrían en los últimos días antes de su venida. Y por terrible que sea todo eso, todavía no es el día del Señor. No estamos hablando de la tribulación, hermanos. Jesús dijo sobre todas estas señales el siguiente: todo eso será principio de dolores. Wow. Pero Jesús también nos animó a no desanimarnos y mantener nuestra mirada firmemente fija en su pronto regreso. En Lucas 21 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Estamos más cerca hoy al día del Señor. Okay. Aleluya. Entonces yo doy gracias por eso. Amén. Just touch the keys. Don't touch anything else. Siguiente. ¿Dónde estamos? La historia de Israel y la promesa de Dios de restaurarlo. Ahora, esta es la segunda profecía que vamos a abordar hoy. ¿Ok? Quizás la mayor señal de que vivamos en los últimos días antes de la venida del Señor es la reconstitución de la nación de Israel. Obviamente este tema es de gran interés hoy en día. Pero mira, no voy a ponerme en un lado políticamente. Solo voy a enseñar la Biblia. ¿Está bien? No soy político. Soy predicador. Amén. Entonces voy a presentar lo que dice la Biblia y puedes decidir qué va a pasar. ¿Ok? Porque ¿por qué es tan importante esta señal para la segunda venida del Señor? ¿Por qué es importante la nación de Israel? Por esta escritura aquí. Porque Zacarías, una profecía en Zacarías dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones después de la tribulación, después del día del Señor, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey Jesús, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando Cristo establezca su trono en la tierra, Él va a gobernar desde Jerusalén. Ahora, vemos la importancia de Israel a la profecía y la segunda venida de Cristo. Amén. Ok, entonces, voy a resumir brevemente la historia de Israel para que pueda entender
qué milagro tan notable es que Israel exista hoy en día. Y realmente es un milagro. Pero no pensamos en eso porque no sabemos la historia de Israel. Y pensamos, pues tenemos naciones de los árabes y de los judíos, ¿por qué es un milagro? Vamos a verlo ahora mismo, ¿ok? Benay, siguiente. Alrededor del año 2000 antes de Cristo, estamos hablando de hace 4000 años. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole convertirlo en una gran nación. Amén. Y bendecir a todos los pueblos a través de él. Y podemos leerlo en Génesis capítulo 12. Siguiente. Pero tras caer en la esclavitud en Egipto, Dios usó a Moisés cerca el año 1450, más o menos, para liberar a los israelitas de Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Podemos leerlo en el libro de Éxodo. Siguiente, Benaya. En el año 1000 años antes de Cristo, estamos hablando de hace 3000 años. ¿Ok? El rey David ascendió al trono y Dios hizo un pacto eterno con él también. Y en este pacto Dios le prometió por medio de Isaías que Cristo se sentaría en el trono de David. Entonces David va a tener un trono en el fin. Seguimos. Ok, ahora vienen las dificultades. Casi 500 años después de David, la nación de Israel y el pueblo judío cayó en pecado, adorando otros dioses, idolatría y rebelión contra Dios. Y en este tiempo, el primer templo de Dios fue destruido y el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y este se conoce como el exilio. ¿Has escuchado este término antes o no? Este es el exilio en el año 586 antes de Cristo. Ok. Siguiente, Benaya. Tras 70 años de cautiverio, ok, según la profecía de Jeremías y otros, el pueblo judío regresó a Israel para reconstruir el templo y finalmente la ciudad, la muralla de Jerusalén y todo eso. Y eso pasó entre los años 538 hasta 436 antes de Cristo. Amén. Ahora, técnicamente, con el exilio, la nación de Israel dejó de existir como nación. ¿Ok? Siguiente. Durante este periodo nació Jesucristo y las fechas no sabemos exactamente. Entre el año 4 antes de Cristo, es raro decir él nació 4 años antes de Cristo, pero bueno. Y 33 años después de Cristo fue su crucifixión y su resurrección. ¿Ok? Podemos leer en los evangelios. Algo interesante sobre la foto. Esta foto es una reconstrucción por IA del sudario de Turín. Por la información que lleva el sudario de Turín, han reconstituido la cara y el cuerpo de Jesús. Entonces es muy interesante, ¿eh? Ok. Siguiente, Benaya. En el año 70 después de Cristo, 40 años después de Cristo, los romanos entran en Jerusalén y la destruyen, junto con el segundo templo, cumpliendo la profecía que hemos leído hoy en Mateo 24. Amén. Ok, ahora definitivamente este es el fin de la nación de Israel.
De ese momento Israel no existe. ¿Ok? Y deja de existir la nación casi 1900 años. ¿Ok? Ok. Siguiente. Ahora, ellos no tienen nación, pero ahora estamos en el año 1938. Tiempos modernos, el siglo XX. Y viene el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, en lo cual 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Un tercio de la población mundial de judíos. ¿Entendemos ahora lo que ellos han sobrevivido como nación, como pueblo? Ahora, sin embargo, Dios nunca abandona sus pactos ni a su pueblo. Siguiente. A través de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y Amos, Dios anunció que Israel se reuniría como nación. Isaías 11 y 12 dice: asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá y los cuatro confines de la tierra. Hay mucho más. Solo tengo 2. Y eso en Amós es muy importante. Dice Amós 9: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Sabemos que esta escritura de Amós no puede referirse al regreso de los judíos después del exilio. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque los judíos fueron dispersados después, nuevamente en el año 70 con los romanos. ¿Me entiende? ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Nunca más serán arrancados. Entonces no es el exilio, no es el regreso de Jerusalén después del exilio, porque no cumple la profecía. Tenemos que pensar en otro tiempo cuando existirá la nación de Israel. Y dejó de existir en 70 años después de Cristo. Ahora tenemos de nuevo la nación de Israel. Y yo creo que estamos viviendo en los días en los cuales esta profecía el Señor va a cumplir. Amén. Ok. Este ocurrió el siguiente, Benaya, por favor. La reconstitución de Israel ocurrió en el día 14 de mayo de 1948, 3 años después del Holocausto, cuando Israel emitió la Declaración de Independencia y se convirtió de nuevo en una nación. Un evento así, nunca antes había ocurrido en la historia. No sabemos de un evento así en la historia, hermanos. Un doctor, se llama William Albright, de la Universidad de Johns Hopkins, afirmó: supongo que no tenemos otro fenómeno en la historia tan extraordinario como el evento único que representa la restauración de Israel en los últimos tiempos modernos. Y siguiente, Benaya. Y 50 años después de la Declaración de Independencia, un comentarista dijo: es la única nación de la tierra que habita la misma tierra, lleva el mismo nombre, habla el mismo idioma y adora el mismo Dios que hace 3000 años. Un aplauso a Dios.
es realmente la obra de la mano del Señor. Después de 1900 años de dispersión y casi destrucción, genocidio, Israel pareció surgir de la noche a la mañana. Hermanos y amigos, vivimos en los últimos días antes de la venida del Señor. Y yo creo es la profecía más importante en saber cuándo estamos. Estamos realmente cerca a la venida del Señor y por eso yo diría sí. Y hay otros también. Y vamos a abrirlas la semana que viene y hablar del rapto un poquito. Pero Daniel habla mucho sobre la profecía. Y vamos a ver que ahora esta profecía está abierta para entender. ¿Ok? Entonces, con la siguiente Benaya, vamos a terminar donde comenzamos. En Mateo 24, 42. Puede ponerse de pie, hermanos. Yo sé que he predicado mucho hoy, o enseñado, pero tenemos que tener una base, ¿ok? Pero vamos a lanzar de este punto en 2 semanas. La semana que viene vamos a tener los pastores de los jóvenes. Amén. Pero la palabra dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén, amén. Y yo no creo que exista otra profecía que tiene que cumplirse antes del rapto. Realmente yo creo que el rapto puede pasar cualquier día. Pensamos por algunas otras cosas que vamos a tocar que quizás va a pasar en una cierta temporada del año que corresponde a las fiestas judías, como la Pascua. La Pascua no, pero otra, ¿me entiende? Pero nuestro trabajo es velar y orar, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Necesitamos tener nuestras almas listas para encontrarnos con Jesús. Amén. Entonces, si no hemos arrepentido, necesitamos arrepentir. Si no hemos sido bautizados en su nombre, hoy es el día. Necesitamos bautizarnos en el nombre del Señor para borrar nuestros pecados. Si no hemos recibido el don maravilloso del Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo hoy en día, más que nunca. Amén. Entonces, vamos a orar.